Muy buenos días a todos y a todas. Estoy muy contento y agradecido con la Universidad Modular Abierta de aquí de la Regional de San Miguel por la oportunidad de compartir con ustedes esta idea. Con su permiso, soy escritor y mi experiencia como escritor, pues sí escribo ficción, pero la ficción que yo escribo es la ficción de la realidad. Para poder escribir este libro, por ejemplo, de Esto es la Mara Jovitos, pues estuve inserto en el mundo de los jóvenes vinculados a las maras y las pandillas en Honduras, y para publicar, para escribir y producir este otro libro de los poetas del grado cero, también, ¿verdad?, con un grupo de poetas del cual yo mismo fui parte. Luego la recreación, la ficcionalización de la realidad del mundo de los poetas, y en la actualidad estoy produciendo literatura juvenil sobre la base de la cosmogonía lenca. En nuestros países tenemos un serio problema. El problema que tenemos es que hay un desprecio casi evidente de las culturas originarias. Las cosmogonías de nuestros pueblos no son tomadas en cuenta en nuestras escuelas, en nuestros colegios, y muchas veces en las universidades estos contenidos no aparecen en el pensum. Sí, aparecen, por supuesto, en estudios especializados, pero son bastante escasos. Entonces quiero compartir con ustedes parte de mi preocupación actual. Estoy aquí porque he querido venir y estar de cerca con las comunidades lencas de El Salvador y poder conocer más profundamente algunas de sus construcciones de la tradición oral, y de ese modo poder alimentar mi propio contenido y continuar trabajando en la creación de literatura sobre la base de la cosmogonía lenca. Ya tengo una novela terminada que se titula 5 lunas. Es una novela de ciencia ficción juvenil, pero que se sostiene en los sedimentos de la tradición oral del pueblo lenca. Estoy escribiendo ya una segunda novela, no ha sido publicada, está lista para mandarse a imprenta, pero no quiero terminar la segunda parte de esta novela sin conocer un poco la cultura lenca de El Salvador, que a mi entender tiene algunas diferencias. Para empezar, la lengua potón de los lencas de aquí de El Salvador. Bueno, yo creo que es una de las oportunidades que tenemos en nuestros pueblos para poder conocer nuestros orígenes. Si nosotros fortalecemos nuestros orígenes, si nosotros conocemos nuestras raíces, fortalecemos a nuestros pueblos. Los pueblos centroamericanos somos pueblos fuertes. El detalle es que no conocemos nuestros orígenes. Si vemos a los pueblos judíos, a los pueblos egipcios, a los pueblos orientales, los vemos fuertes, los vemos fortalecidos, y es porque ellos defienden a toda costa sus culturas y sus orígenes. ¿Qué tan importante considera usted esta temática? Creo que es fundamental para todos los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Creo que somos un solo pueblo, aunque nos dividen por el momento algunas barreras limítrofes, pero creemos que tenemos en nuestros orígenes esa cultura que nos une. El objetivo de esta conversación es que nosotros visualicemos la cosmogonía lenca en la literatura de nuestros países y reflexionemos sobre su importancia en nuestra vida cultural y política actual. La primera pregunta es: ¿quiénes somos los lencas? Esta pregunta es para ustedes. Yo tengo una idea que se las puedo proponer. Sobre la base de diferentes escritos, podemos decir, ¿alguien levantó la mano por ahí? No, ¿verdad? Entendemos que los lencas son nuestros ancestros, podemos decir, era no sé si llamarle tribu, que del Lempa hacia el oriente, abarcando parte de Honduras, llegando al lago de Nicaragua, estaban asentados. Entonces, podemos decir que en Oriente, pues ellos son nuestros ancestros. Muy bien, ¿verdad? Ancestros significa que son nuestros antepasados. Y lo que yo propongo es que somos, ¿verdad?, en este momento, los lencas, un pueblo milenario que habitó y habita, porque este es real, es en este presente también, que habitamos ampliamente, como dice el caballero, en las tierras conocidas hoy como El Salvador, Honduras y Nicaragua, en esta región.
Y además que antiguamente se conocían varios pueblos, el pueblo Care, el pueblo Potón, el pueblo Serquín y el pueblo Lenca. Pero también para hablar de lo que representa la literatura en nuestros países, pues la pregunta, ¿qué es la literatura? Una propuesta, ¿verdad?, de un grupo de estudiantes que estaban haciendo su tesis de licenciatura, investigaron y en su proceso de investigación sobre qué es la literatura, concluyeron que después de rebuscar en distintos conceptos, llegaron a la conclusión que la literatura es un proceso cultural y que todos los pueblos son capaces de producir literatura, que la literatura es una creación imaginaria paralela a la realidad objetiva, es decir, lo que se construye con palabras no es la realidad, es una realidad paralela a la realidad objetiva. Sin embargo, son los propios receptores de lo literario quienes determinan si tiene o no valor o calidad un relato, un cuento, una leyenda o un poema, al integrarlo a su memoria cultural. Es decir, que si usted le cuenta un cuento lenca a una persona, digamos, a un escritor argentino, por ejemplo, para decir algo, o un escritor español, o un escritor francés, probablemente le diga, pero eso no es literatura, o sea, eso no tiene calidad literaria, no me interesa eso. El asunto es que la literatura de nuestros pueblos, quien puede determinar si tiene valor o calidad, es nuestro propio pueblo. Por eso es muy importante que nuestra condición de lencas, quienes en primer lugar la comprendamos, debemos ser nosotros. Nosotros los lencas no podemos aspirar a ser comprendidos por otras culturas en general. Nosotros debemos entre nosotros comprender nuestra cultura. Y la literatura nos sirve precisamente para identificar eso, que nuestros pueblos han podido construir literatura, porque la literatura es un proceso comunicativo, pero ese proceso comunicativo surge en el marco de un código cultural, es decir, dentro de una cultura específica. Así es como surge un proceso de literatura. ¿A quién le podría importar, por ejemplo, un cuento lenca? Pues esa es la comunidad lenca, porque es ella la que tiene los códigos particulares ahí para poder descifrar. Cuando se habla, por ejemplo, de un duende en nuestras comunidades, o se habla, por ejemplo, del mal de ojo, o de la ciguanaba. Entonces, aquí, ¿quién puede entender más rápidamente eso? Pues somos nosotros, porque sí hace clic en nuestro código cultural. Entonces, si se habla de objetos propios y de signos nuestros, esos son los que se encuentran en nuestro proceso de construcción literaria, en nuestro proceso de comunicación cultural. Además, los discursos verbales se encuentran en la cultura, es decir, cuando nosotros hablamos por ejemplo, la lengua lenca, que ya desapareció la lengua lenca, pero no desapareció nuestra cultura. Es lamentable que nosotros ahora nos consideremos una cultura muerta, pero yo le llamo la atención en esto únicamente para decirle, no somos una cultura muerta, somos una cultura que perdió su lengua, pero nuestra cultura está viva. Para eso yo he traído algunos materiales para tener evidencia aquí de que existe nuestra cultura lenca y que todo, ¿verdad? Bueno, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que consideramos de valor en cualquier cultura, por ejemplo en Occidente, los griegos o los babilonios o los hindúes o los chinos, todo lo que ellos consideran como literatura lo tienen en libros, es decir, lo producen en libros, lo guardan. Ahora se producen en discos duros, compactos, indestructibles, las cosas valiosas, los contenidos que tienen mucho valor. La literatura también se conserva en libros, en bibliotecas, pero la literatura, la tradición oral, la única manera de conservarla es la memoria de nuestros pueblos. Pues me deja un desafío a poder investigar, ya que se ha descuidado, ¿verdad?, sus orígenes, y la ponencia pues me lleva a eso, a investigar, a no olvidarme de mis raíces, de dónde vengo. ¿Qué le diría a la sociedad en general, sobre todo a la oriental, sobre la cultura lenca? Pues que es nuestra lengua, que son nuestros orígenes y que
no debemos olvidar, aunque tal vez hablemos el español, pero que tenemos nuestra cultura de los ancestros. Recordando que lo que yo he expresado aquí son investigaciones de diferentes compañeros investigadores de las letras, investigadores de lingüística y también otros investigadores o historiadores. Pero que lo que yo he sacado para ustedes, para compartir con ustedes, es muy importante para mi vida profesional como escritor, pero también creo que es muy importante para la vida y la cultura de nuestros pueblos. Que la reciban, ¿verdad? Con el aprecio, con el cariño con que yo he tratado de prepararla por ustedes, que no es perfecta esta presentación y tampoco mi exposición es la mejor del mundo, pero que lleva el interés de colaborar, de contribuir al reconocimiento en primer lugar de la cultura lenca, que no es una cultura muerta, que es una cultura viva, activa, que continúa día a día y que uno la puede saborear en una pupusa. En el caso de la comunidad salvadoreña, invitarles también a que continúen en cualquier lugar donde se encuentren sintiéndose orgullosos de la cultura lenca, que es una de las culturas más originales que tenemos en el mundo y que vale la pena llevarla en el corazón como una bandera. Yo pienso que vale la pena mantener el orgullo de la lucha del pueblo lenca y además de eso el corazón abierto para seguir aportando en esta comunidad.